Americana, ¿sí? Lo que más les llamó la atención antes de la guerra, que era en la guerra de secesión, cuando los mexicanos estaban en plena revolución, recibieron apoyo de los Estados Unidos con las ametralladoras. Entonces siempre le llamaba la atención, o era muy reconocido como un tipo muy duro, el que manejaba la machine gun. ¿Sí? Entonces, ¡ahí viene el más chingón! Ya quedó después del más chingón. Y el más chingón era el que acababa a todos. ¿Sí? Entonces, el más chingón era el que chingaba a todos. ¿Sí? Y si por ahí se cruzaba alguien, era el chingado o la chingada. Entonces, eso ya luego quedó como violado, o tratado, o sometido. ¿Sí? Pero viene de machine gun, el más chingón. Muy bien. Las células de Renshaw son células intercaladas autolimitantes. Incluso les hago en el videíto una reseña de el amiguito Juanito Renshaw. No han visto. No, sí. Cuénteme del amiguito Juanito Renshaw. Quizás usted decía que las células de Renshaw, que decía que como que modulaba, como que las que modulaban las células de las motoneuronas inferiores y que inhibían su actividad. Ajá. Sí. Ustedes tienen que cumplir 45 horas de actividad académica autónoma, es decir, que de aquí tienen que salir a cumplir el doble del tiempo de clases o el número de tiempo de su casa. ¿Sí? Eso está descrito en el sílabo, si se han dado cuenta que decía actividad autónoma, ustedes tienen que ir a estudiar. Entonces, ya, lo de aquí es lo de menos, porque ustedes tienen que venir a desbordar todo su conocimiento. En la médula se les habla de que viene la neurona del ganglio de la raíz dorsal, se abre acá y puede venir a una neurona intercalada que a su vez afecta a una motoneurona alfa o gamma, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. De ahí también vienen vías descendentes que van a actuar sobre esta neurona. ¿Ok? Estas usualmente lo que hacen es primero ir donde la célula capataz, que es la interneurona. Y ahí hablábamos de los síndromes, ¿no es cierto?, de motoneurona superior, cuando se afecta esto y pues quedan todo en manos del capataz y de la neurona motora alfa o gamma, que ha perdido el liderazgo, la jefatura, o sea, los jefes ya no están, entonces se liberan, por eso se generan fenómenos de liberación, hiperreflexia, hipertonía, ¿no es cierto?, espasticidad. Si es que hay esos signos, quiere decir que tenemos un síndrome de motoneurona superior, es decir, la neurona asociativa, desde que baja desde la corteza, se ha perdido, o desde los niveles superiores se ha perdido. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando, en cambio, se da por aquí la lesión? Se produce una motoneurona, un síndrome de motoneurona inferior, porque se han perdido todas estas funciones, ¿no? Hay areflexia, atonía, flacidez. ¿Sí? Y ustedes me entienden porque ya hicieron su glosario, incluso lo subieron a su trabajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes recordarán, todo esto es una secuencia de códigos binarios en los que dependen las combinaciones, ¿no es cierto?, para que tengamos resultados dispares, diversos, ¿sí? Y eso se refleja en una secuencia de circuitos en los que puede haber inhibidores, excitadores, como vimos en el fenómeno de compuerta, ¿sí? ¿Recuerdan la teoría de compuerta? Que una célula intercalada podía ayudar a favorecer que pase el dolor o inhibir que pase el dolor y reemplazarlo por otra sensibilidad, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La motoneurona también se recurre a esos mecanismos. Entonces, hace colaterales que van a una neurona intercalada, la cual tiene la capacidad de inhibir. ¿Para qué le sirve esto? Le sirve como un autorregulador, como un cerrojo de protección. Y el ejemplo que les decía, para que se acuerden del mecanismo, es
compararle con nuestro amigo de borracheras. Varones, ustedes me entenderán, ¿no? Que no se le declara la que le gusta. Están en la escuela, sí, y estoy puta. Ya me va votando, me tienes que decir, que ya me quiero. El loco va a estar en la fiesta. Entonces, manito, acompáñame. No te preocupes, yo te acompaño. Y no me dejes ni que le llame, ni que le vaya a decir huevada, porque yo ya me conozco de borracho. Peor si es que no hay jefes que me controlen. Y ya, con 2 cortados encima, yo capaz que voy y me le declaro por enésima vez. No te preocupes, yo te cuido, yo te controlo, yo evito que hagas huevadas. Gracias. Oh, si eres amigo, Juanito Reyes. Juanito Reyes. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que esta neurona podría tener funciones de disparo, ¿ya?, que no son modulables o que son víctimas de una saturación del circuito, por lo que se sirven de estos mecanismos para activar colaterales que ayuden a modular la función o autolimitarse cuando eso es necesario, volviendo cada vez más complejo este circuito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la borrachera? Ya, no quiero, no te quiero. Ahora también. Ándalos. Sí, ya no digas nada. Le quita el celular y le guarda. Entonces le calma la neurona. Le pasa la chuma, ya está mejor, ya no están saturados los circuitos. Yo estoy ya recuperado, vamos, comete un enceboladito. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ya. Voy a hacer mi vida amorosa, me voy por otro lado. ¿Sí? Cumplo otra función motora. Entonces, nuestro buen amigo Juanito Reyes lo que hace es, por pedido nuestro, limitar nuestras funciones cuando está saturado el circuito. ¿Sí? Entonces, esa es la función de las células de Renshaw. Son células intercaladas que autolimitan la función de las motoneuronas. ¿No se comprendió? Ya tienen otra anécdota de neuroanatomía con su buen amigo Juanito Reyes. ¿Alguna otra cosa de los videitos? Sí. Pero entonces, ¿por qué no pregunto? Bueno, me imagino entonces que ustedes tienen también claros los reflejos de extensión cruzada y los reflejos de inhibición recíproca, ¿no es cierto? No podemos pasar de médula porque no les da la gana, o sea que mejor era de que yo les repita aquí como loro para saber que vieron, por lo menos, yo les dije. La idea era que ustedes ven esto lo pasáramos, pero no puedo porque nadie le da la gana de ver. Y si ustedes concientizan, eso quiere decir que se me van a jalar catastróficamente en el examen. A ver, vamos. Entra la información sensitiva, se activa una interneurona y esta activa una motoneurona. ¿Sí? Eso va a provocar que se genere un reflejo. Y ese reflejo puede determinar por me pique el dedo, entonces yo tengo que contraer el bíceps. ¿Sí? Ya, como el dedo estaba en C5 y yo tengo que utilizar el bíceps que es en C5, no hay problema, entra por acá. Pero resulta que yo también tengo que inhibir C6. ¿Sí? Porque tengo que inhibir al tríceps braquial. Entonces lo que hago es que estas células que bajan a través del fascículo de Lisauer, ¿no es cierto? Ubicamos el fascículo de Lisauer. Y algunas de estas intercaladas no es que se quedan aquí en la lámina limitada, sino que mandan colaterales también hacia abajo y bajan 1 o bajan 2 niveles, hasta C6, C7. ¿Sí? Entonces, cuando ha entrado este estímulo, generan el estímulo, la activación de estas fibras, pero la inhibición de las inferiores. Eso se llama reflejo de inhibición recíproca. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para los que ya han revisaron núcleos, se acordarán que en las astas ventrales hay 2 o 3 núcleos, ¿no es cierto? El núcleo intermedio solamente se ve a nivel cervical, que es el frénico, o a nivel sacro, que es el de órgano.
Pero los constantes, los que siempre están, son unas dos especies de píldoras acá. Son un grupo nuclear a este nivel flexor y a este nivel extensor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces viene el estímulo de la célula intercalada, ¿ya? Digamos acá, ¿ya? Al núcleo lateral, ¿ya? Y va a provocar, si es que esta llega a este núcleo, va a generar flexión. ¿Ya? Vamos entonces a la idea de que usted está en el lavado de la cocina y se da en la latita, esa lata salida que le provocó el corte y le pega y hace pegar el grito. Entonces usted mete fibras de dolor y provoca una respuesta de flexión. Bueno, ¿sí? Pero haga de cuenta que usted, aparte de eso, ¿ya? Extiende, o dése cuenta que extiende, date cuenta, extiende el otro miembro, el miembro contralateral. Eso, si no se produjera, el momento en el que se genera la flexión, usted simplemente se caería, se fuera de oreja. Pero no se va de oreja, porque esta intercalada, así como llega a la motoneurona de la parte flexora, ¿sí? Emite una contralateral que va a venir a la otra asta, a la porción extensora, ¿sí? Y esta va a salir a la extremidad contralateral para producir la extensión. ¿Sí? Obviamente no va a ser en el mismo nivel como les dibujé aquí, sino que tendrá que bajar para salir por donde le corresponde. ¿Sí? Entonces, si es que yo con este pie hice una flexión al contraer los músculos de la corva, ¿sí? Estimulé áreas de S1, pero tengo que subir las fibras, dirigirlas de arriba, para que en cambio, al cruzar a los extensores, genere la extensión del cuádriceps. ¿Sí? Ese cruce de fibras del lado estimulado para flexionar al otro para que extienda se llama reflejo de extensión cruzada. ¿Ya? Y eso ustedes deberían estarme cantando. Ya, sí. ¿No es cierto, doctora Ramos? Sí. ¿Cuál es el reflejo de extensión cruzada? ¿En qué consiste? Lo que acabo de decir ahorita. A ver, ¿qué dije? A ver, no recuerdo. No recuerdo, acabo de decir. Yo sé, O sea, era algo que ya tenían que saber, que se supone que están repasando o que están reconociendo. Reflejo de extensión cruzada son fibras que se dirigen a través de la comisura gris anterior hacia el otro lado del asta, ¿sí? Al otro lado de la médula, y esa decruzación permite estimular el núcleo extensor o la parte extensora del núcleo lateral o medial, dependiendo del caso, para que se genere extensión en correspondencia con la flexión que se produce ante una lesión. Si les digo las células de Rayson, no dirán que es la que se activa cuando estamos borrachos y no queremos hablar con una pelada. Es una forma cual parábola para describir el punto. Bueno, al hablar del tronco encefálico, tenemos que tomar en cuenta los mismos parámetros que hemos utilizado para considerar vamos. En cuanto a la configuración, al estudio
en la otra, en la médula, cuando empezamos a estudiar la neuroanatomía de forma regional. Entonces, al estudiar el tronco encefálico tenemos que ver primero la configuración externa. ¿Sí? La configuración externa, así como la interna, nos describe ya los tres componentes del tronco encefálico. ¿Sí? Por un lado tenemos la protuberancia, que tiene también denominada fuente de Barolio, ¿ya? Que junto con el bulbo raquídeo, también denominada médula oblongata, se unen al cerebelo para formar el rombencéfalo. ¿Sí? El rombencéfalo, por desarrollo, implica o ya deja incluido al cerebelo. Esto puede llevarles a confusiones, pero si saben el desarrollo, saben que el cerebelo nació, se formó a partir del metencéfalo. Entonces, cuando hablamos de rombencéfalo, tiene que estar incluido el cuarto ventrículo con su forma de rombo. Y por tanto, estamos hablando del cerebelo incluido. Esto lo digo porque algunas preguntas dijeron, no, pues en tal texto dice que el rombencéfalo es solo metencéfalo y mielencéfalo. Si usted comprende la neuroanatomía de desarrollo, sabe que el cerebelo viene del metencéfalo, entonces el rombencéfalo lo incluye. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿el cerebelo lo vamos a tratar aquí? No. ¿Sí? El tronco encefálico va a dedicarse regionalmente a estudiar solo el tronco encefálico. ¿Ya? Sin el cerebelo. El cerebelo lo vamos a poner aparte para luego generar un vínculo por todas las vías y funciones que tiene. ¿Ok? Al bulbo raquídeo lo vamos a estudiar desde la configuración interna, en su proceso de similitud con la médula espinal, es decir, cuando está cerrado, y después cuando se abre como un libro. Si ustedes se acordarán los videos, pues hay un punto en el que se abre cual libro y se adelgaza el velo medular, ¿ya? El tectum, formando la tela coroide, ¿cierto? Ok. Por otro lado tenemos el mesencéfalo, que eso forma parte de una vesícula exclusiva, pero que por su desarrollo se vuelve un área muy poco modificada, a tal punto que no hay un área dilatada ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, con estas consideraciones, vamos a saber que dependiendo de los cortes o de los niveles, los sitios de cambios, vamos a encontrar una serie de niveles de corte que vamos a estudiar. ¿Sí? En general, en el tronco encefálico y en teoría, no vamos a hacer un estudio pormenorizado de los cortes. Eso les dejo para que sufran los doctores que ven conmigo al laboratorio. En nuestro caso, el tronco encefálico va a ser estudiado como sistemas, ¿sí? Igual que ustedes vieron en la médula. No vimos tanto cortes, sino que vimos que había un sistema ventrolateral, un sistema dorsomedial, un sistema de la propiocepción inconsciente, un sistema extrapiramidal, un sistema piramidal. ¿Sí? Y a eso agregarle algunos componentes de un sistema que es el del reflejo óculo-céfalo-glúteo. ¿Sí? Ok, lo tiene vías ascendentes y ascendentes y descendentes. Consideremos que el tronco encefálico, al igual que la médula, tiene características especiales. La médula, que era una central de procesamiento dividida en segmentos llamados metámeras, que también sirve de vía de paso. ¿Dónde está la central de procesamiento? Siempre en sustancia gris, donde están los somas neuronales. A eso le vamos a llamar central de procesamiento. Y el sistema nervioso central, que forma núcleos. Entonces, ya se acuerdan, ¿no es cierto? Los núcleos, la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tenemos por otro lado las vías de paso, que están representadas por las fibras que salen de estos centros de procesamiento y también se forman por las fibras que entran y ascienden. Así como las que descienden hacia la médula, hacia cada segmento. Entonces, esto va a describir a la médula como un punto que tiene su procesamiento individual, pero también genera vías de paso. En el tronco encefálico tenemos las mismas funciones, pero a esto tenemos que agregar dos características especiales. Miren ustedes, vía de paso la conocemos. Va a haber fibras que suben y bajan y atraviesan el tronco encefálico. ¿Sí? Como el tronco encefálico en algún momento fue el cerebro, la parte más alta, ¿ya? Generalmente estas fibras ascendentes y descendentes suelen ir dejando colaterales. ¿Ok?
¿Sí? Como el edificio chiquito de Monkey, que luego fue cubierto por el edificio de Nike. ¿Ya? A esto tenemos que considerar que la forma en la que las centrales de procesamiento se desarrollan en el tronco son proporcionales al hecho de que en algún momento funcionó como un cerebro primitivo. Es decir, voy a tener núcleos similares a los de la médula. Es decir, núcleos o centros vegetativos, ¿ya? Aferentes viscerales, eferentes viscerales, aferentes somáticos y eferentes somáticos, ¿ya? Pero estos no van a estar formando letritas H, sino que van a estar formando núcleos muy específicos, los de los nervios craneales y algunos de funciones vegetativas que tienen una distribución muy dispersa, ¿sí? Como un cerebrito, un ganglio cerebral muy ambiguo, que está representado en una estructura muy particular denominada formación reticular. ¿Ya? ¿Sí? A esto, la parte visceral no solamente va a estar representada por esta formación reticular que es un cerebro antiguo, sino que vamos a tener núcleos específicos que cumplen y terminan generando el principio de organización que sí conocemos todos del sistema nervioso. Es decir, va a haber aferencias viscerales que van a alimentar a las eferencias viscerales y van a dirigirse hacia los ganglios autónomos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí está claro? ¿Tienen esa idea de organización? ¿Cómo? O sea, sí entiendo, sí se entiende, pero hasta que no se vea textualmente. ¿Qué no se me ha estado viéndolo todo el puto curso? ¿Cómo que no? Configuración externa. En la configuración externa, ustedes tienen que considerar, recordemos, coberturas óseas, coberturas meningias, líquido céfalo, ¿sí? Y el aspecto obvio del tronco. Entonces vamos a definir los límites. Hay una condición acá importantísima que tienen que tomar en cuenta. El tronco encefálico está ubicado dentro del cráneo, ¿sí? Por eso su nombre. Y va a estar distribuido en un sector denominado fosa posterior. La fosa posterior tiene importancia porque se vuelve un espacio reducido, ¿ya? Separado de una fosa más grande o de un área más grande. Y esta la define esta tela de aquí. Este es el vértice de una tela que se forma como una tienda de meninges que se llama la tienda del cerebelo. Más adelante vamos a ver cómo, bueno, aquí también se tiene este aspecto de tiendita, ¿sí? Como una tienda árabe. Por eso el nombre. Viene el occipital a formar entonces esta fosa, la fosa posterior, y es cubierta por la tienda del cerebelo. Vamos a tener entonces el rombencéfalo incluido al cerebelo aquí inserto y el mesencéfalo tal cual. Lo que nos va a delimitar este espacio que al estar debajo de la tienda del cerebelo se llama espacio infratentorial, debajo del tentorio o de la tienda del cerebelo. Y tenemos todo este espaciote que es el supratentorial. Esto tiene una importancia especial porque el espacio es tan reducido que va a tener importancia clínica cualquier cosa que pueda crecer acá o pueda generar compresión. ¿Ok? Vamos ahí entonces. ¿Cuáles van a ser los límites? El límite inferior va a ser la médula espinal, es decir, el borde del agujero occipital en confrontación con el borde superior del atlas, ¿sí? La línea esa que trazamos para saber que esto es médula y que esto de acá es bulbo. Dense cuenta que en este sector vemos solamente el conducto ependimario. Esta partecita chiquita de aquí es el bulbo cerrado, ¿sí? Y acá donde se ha abierto es el bulbo abierto, esta parte de acá, ¿sí? Acá tenemos este bulto de acá que es como un anillo, como una faja grandota, que es la protuberancia anular, ¿sí? O puente de Baróleo, que está justo por delante del cuarto ventrículo. Y acá arriba, esta extensión de acá es del mesencéfalo.
¿Ya? ¿Cómo lo identifico? Porque aquí está la continuación de la conducta ependimario de la cavidad del tubo neural que toma el nombre de acueducto de Silvio. ¿Ya? Se llama acueducto porque parece un desagüe. Si es que usted lo ve desde el tercer ventrículo. ¿Ok? Acá está el tercer ventrículo. Entonces, ¿yo cómo sé los límites? El límite inferior va a ser la médula espinal. Externamente por los huesos sabemos que va a ser la línea que atraviesa el borde superior del agujero occipital enfrente de el borde inferior, perdón, del agujero occipital frente al borde superior del atlas, ¿no? De los arcos del atlas. ¿Ya? Y anatómicamente nosotros sí sabemos qué sucede ahí, que puede verse en el tronco encefálico y que nos sirve también de límite. La decusación de las pirámides. ¿Ya? La decusación de las pirámides, que como ustedes recordarán, no es nada más que la visualización en el surco medio anterior de la médula, ¿cierto?, de unas áreas que interrumpen este surco medio anterior. ¿Ya? Esas pequeñas fibras decusadas son las fibras que vienen de las pirámides vulvares y van a formar los fascículos córtico-espinales laterales. Y yo estoy hablando y ustedes me están entendiendo todo porque ya leyeron médula, ¿no es cierto? A la doctora Armada yo le veo con una cara de emoción y de comprensión. ¿Qué me emociona? Es esta cara. Sí, estamos entendiendo todo mi mundo. Entonces solamente es pura impresión mía. Usted entendió todo. Está maravillado, no está espantado. Muy bien. Entonces, acá, ¿sí?, el límite inferior será la decusación de las pirámides desde esa perspectiva. ¿Ok? La médula oblongada toma este nombre por lámina ensanchada y torcida. Eso quiere decir oblongo, ¿no es cierto? ¿A quién ha visto Lelutier? Lelutier. ¿No saben quién es Lelutier? Les Luthiers. Los hijos de tía. No, esto está. Bueno, ya están viejitos, ya se han muerto algunos. Tenga algún tiempito para meterse un humor más agradable que unos pinches TikTok. Les Luthiers y ponga más tropiero que nunca. Sí. Hay un tipo que se llama Eduardo Fontana Rosa, que es un periodista argentino que les escribía los guiones a unos señores. Los luthiers son artesanos musicales. O sea, son gente que se encargaba de hacer los violines. Y ellos lo que hacen es utilizar latas de jamón, cajas de refresco y cosas así para hacer instrumentos. Pero eso no es la parte. Dense ese tiempito para ver. Entonces hay una parte que se llama, una de los sketches de ellos, de las presentaciones, que se llaman cartas de color. ¿Ya? Véanse esas cartas de color para que se acuerden del término oblongo. Dense ese gusto, o sea, dense el derecho de disfrutar humor de verdad. ¿Sí? No de putos memes, o sea, presten un poquito de seso hasta para el humor y van a ver que ojalá les agrade. Generalmente suele agradarles, así que otro lado, pues cómense eso, cartas de color, ¿cierto? Cartas de color. Incluso yo, los Lelutier, yo los leí en radio, o sea, los conocí por radio. Ustedes solamente escuchan y se van a matar de la risa. Así es que los ven, mayor razón. Bueno, a ver. Tenemos entonces el límite inferior, ¿no es cierto? Está asentado, la médula oblongada se ensancha y se dobla sobre esta estructura ósea que es el clivus. ¿Sí? Este clivus que está formado por la apófisis basilar y el cuerpo del esfenoides. Entonces se va a extender hasta la apófisis quinoides posterior. Aproximadamente a esta altura es donde se inserta la tienda del cerebelo, dejando un espacio como hendidura, ¿sí? O incisura. Entonces, esta tienda del cerebelo que está formándose así, le abraza al tronco encefálico a la altura del mesencéfalo para insertarse en las apófisis quinoides
dando lugar a algo que se llama la incisura tentorial. ¿Sí? Entonces, el límite superior del tronco encefálico, desde ese punto de vista, va a ser el borde superior del clivus, las apopsis clinoides y la incisura tentorial que le rodea. ¿Ok? Desde el punto de vista anatómico del sistema nervioso central, el límite superior va a ser el diencephalus. ¿Ok? Muy bien. Hacia adelante teníamos al clivus, hacia atrás, ¿qué vamos a tener? El cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, y representado por el cerebro. ¿Sí? Y vamos a encontrar también cavidades, espacios de líquido cefalorraquídeo, que al formar dilataciones toman el nombre de cisternas, más colectivo, qué bueno, más colectivo. ¿Sí? Cisternas. ¿Sí? La cisterna magna, acá podemos ver la cisterna amies, esa no va por acá, la cisterna protuberancial, la cisterna continuo mesencefal, continuo vulvar, disculpen. ¿Ok? Pero de acá la que más interesa es esta porque es la más grandota, acá no se le ve muy grande, pero sí suele tener un volumen considerable, a veces hasta forma quistes, es la cisterna magna. ¿Sí? Que está cerca del agujero magna. ¿Okay? Podemos ver entonces que el tronco encefálico tiene como límite el cuarto ventrículo y por tanto los pedúnculos que están saliendo y dirigiéndose hacia el cerebelo en sus diferentes fases. Todo esto con la cavidad cubierta por el hueso occipital, sería el límite del tronco encefálico, pero tiene importancia por lo que estábamos mencionando respecto a la ubicación. También hay que entender que hay periodos un poco complicados para todos de salud. A ver, vamos a ir. En cuanto a las caras, vamos a describir la cara ventral o anterior, la cara lateral y la cara dorsal o posterior. ¿Sí? Esas son las caras que vamos a revisar en el tronco encefálico y que pasamos a observar a este nivel. ¿Sí? Entonces, la configuración externa, observen ustedes, les hacía traer gafas 3D, esas que son rojo y azul. Ustedes ven cómo el tronco encefálico sale a morderles. Entonces, lo primero que vamos a notar, aquí si se dan cuenta esta interrupción que se ve, ¿sí? Esa es la decruzación de las pirámides. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esto es médula espinal y desde aquí ya es bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo desde el bulbo raquídeo hacia la protuberancia y terminamos en el mesencéfalo. Cara anterior, fisura media anterior o surco medio anterior, continuación de la fisura media anterior de la médula espinal. Ahí podemos ver la decruzación de las pirámides. Seguimos y encontramos las pirámides vulvares. Estas son pirámides vulvares. Alguien me dice, ¿eso tiene forma de pirámides? Ni más, no tiene que ver. Tiene ese nombre porque está formada por el levantamiento. ¿Sí? Acuérdense que los relieves que vemos en configuración externa son la representación de algo que está por dentro, estructuralmente. ¿Ya? Entonces, a ese nivel, las pirámides vulvares, estos dos cordones que serían los cordones anteriores, ¿ya? Toman el nombre de pirámides vulvares porque están formadas por los fascículos córtico-espinales, que son pertenecientes al sistema piramidal. Es decir, se formaron de las células piramidales de Bebes. De ahí tenemos el surco anterolateral o surco colateral anterior. Sí, en este caso está marcado al izquierdo y podemos observar cómo es una continuación del surco colateral o anterolateral de la médula espinal. ¿Sí? Este surco se va a continuar a lo largo, ¿sí?, del borde externo de la pirámide vulvar hasta llegar a este cruce con el que forma una T. ¿Sí? Este surco que se termina formando acá es el límite entre el bulbo y la protuberancia, que se denomina el surco bulbo protuberancial o bulbo pontico. ¿Sí?
Este surco tiene importancia. ¿Cuál? El surco anterolateral. Porque desde ese nivel usted va a observar la emergencia del nervio gloso al nervio hipogloso. Este nervio hipogloso ya va a tener como referencia para ubicarlo la elevación que ustedes ven hacia atrás, que tiene más bien el aspecto como de una oliva, ¿sí? Como de una aceituna. Se denomina la oliva vulvar, y ese relieve elevado es el resultado de la presencia de unos núcleos en el interior que tienen la forma como de fundas desinfladas. Ya van a ver, son el complejo de núcleos olivares inferiores. ¿Sí? Ahí está el surco bulbopontino, y es importante recalcar que acá hay una partecita donde entran unas venitas, ¿sí? No tiene importancia funcional, pero sí referencia anatómica. El punto de la tela donde se unen los surcos se denomina el agujero ciego, ¿sí? O foramen cae con un agujero ciego, foramen cae. ¿Sí? Entonces de acá seguimos en esta cara anterior, y por encima de las pirámides vulvares ustedes ven la emergencia de otros nervios craneales. Entonces en la cara anterior, a nivel del bulbo, vemos la salida del abducens, ¿sí? O sexto nervio craneal. Seguimos hacia la protuberancia, cara anterior. Se puede observar las dos eminencias que se forman aquí y un surco que le atraviesa. Ese surco es porque está ahí adherida una arteria con su vena que se encarga de la irrigación posterior. Si usted revisó los videos de desarrollo y se acuerda cuál es la gestora de la circulación posterior y en dónde se forman las arterias cerebrales posteriores en el adulto, sabrá que ese surco se denomina surco basilar porque tiene a la arteria basilar. ¿Sí? Entonces a cada lado se forman las eminencias basilares. ¿Sí? Seguimos subiendo y nos encontramos ahí, apenas se ve, especialmente. Ahí se baja un poquito. Ya. El surco pedúnculo pontino es el que se va a formar por la terminación de la protuberancia anular y la emergencia de los pedúnculos cerebrales. Cuidado que no son los cerebrosos. Los pedúnculos cerebrales son identificables primero por el surco que ya les acabo de mencionar. ¿Por qué se llaman pedúnculos? ¿Qué quiere decir pedúnculo? No es lo que piensan. Sí, no tiene nada que ver con algo escatológico o el 2. ¿Algunos pensaron en eso? Qué bueno. No, por los pies. Pedúnculos, piececillos, ¿no es cierto? Ya. Ustedes se han visto pues esos muñequitos que tienen, son unas bolitas y tienen unos piececitos ahí, ¿verdad? Ya. Es exactamente lo que funciona y lo que vieron los anatomistas para describir esto como pedúnculos. Porque esas salientes son como dos piececitos que sostienen a todo el encéfalo encima. ¿Sí? Y hacen la alusión de que los pedúnculos cerebrales parecen las manos de Atlas sosteniendo al mundo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces los pedúnculos cerebrales se abren y en el medio dejan una fosa. ¿Sí? Esta fosa se denomina la fosa interpeduncular. Al fondo de la fosa interpeduncular se pueden ver pequeñas perforaciones. ¿Ya? En los especímenes cadavéricos se suelen ver estas perforaciones, pero que ya no lleguen los especímenes de látex. Chéverísimo. O ya en el laboratorio domingo, el espacio perforado posterior que se da al remover a las arterias que salen de la bifurcación de la arteria cerebral posterior, denominadas fibras o venas tálamo-estriadas. ¿Sí? Arterias tálamo-estriadas. ¿Sí? Muy bien, a cada lado en la fosa interpeduncular vamos a ver unos pequeños surcos. Para eso les puse esta imagen de acá que es rotada, porque esto es de un atlas en 3 dimensiones.
¿Ya? Acá, miren. Aquí está saliendo el amarillito, lamentablemente no se ve con mucha claridad. ¿Sí? En la fosa interpeduncular, aquí tienen la fosa, aquí están los pedúnculos, aquí está el espacio perforado posterior, el que les decía que se forma por las pequeñas arterias talamostriadas, y aquí tenemos un pequeño surco del que sale, como ojitos de cangrejo, el tercer nervio craneal o el óculo motor, ¿sí? Y ese es el que le estamos viendo acá, ¿sí? Es el surco de los laditos. Es importante considerar eso para que después ustedes lo ubiquen si es que el infarto es puede dar un síndrome de Weber o un síndrome de Benedict. ¿Ok? Vemos el espacio perforado posterior y eso es lo que corresponde a la cara anterior. Más o menos así se vería en un espécimen cadavérico preparado, protegido y plastinado. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a la cara lateral. Hemos volteado la cara lateral. Aquí podemos ver el surco anterolateral y el posterolateral. ¿Sí? Entonces acordémonos que estos surcos lo que hacían era delimitarnos del cordón lateral en la médula espinal, y yo de hecho estoy marcándole en la médula espinal. Aquí pueden ver raíces anteriores y posteriores entrando. ¿Sí? Si se dan cuenta, llama la atención que acá hay un nervio que no está por los surcos anterolaterales ni el surco posterolateral. Es un nervio que se puede ver en los cortes cervicales superiores, ¿ya? Emergiendo desde el núcleo lateral motor del asta ventral. Es la porción espinal del nervio accesorio. ¿Sí? Que termina, ustedes saben que donde hay raicillas que salen, se termina formando algo que se denomina surco. Son un surco. El surco anterolateral se formaba por las raicillas anteriores, el posterolateral por las raicillas posteriores. El intermedio, en este caso, es el intermedio lateral, ¿sí? Formado por las raicillas de la porción espinal del accesorio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el surco intermedio lateral y el onceno nervio. Ahí se me fue un palito. ¿Sí? No es el hipogloso, es el onceno nervio. Oliva vulvar. Miren, una vez que se forma esto, teníamos el surco anterolateral, sigue subiendo el surco intermedio y aquí se abre una elevación. Esta elevación, que parece una bellota o en realidad una aceituna, toma el nombre de oliva vulvar y da origen a dos surcos nuevos. Este surco, que era el surco anterolateral, ahora se va a llamar surco preolivar, y el surco intermedio lateral de acá se continúa con la parte posterior de la oliva, dando lugar al surco retroolivar. ¿Sí? El surco retroolivar termina en una porción, en una fosita, ¿sí? En dos fositas en realidad. Esta porción superior, acá arriba de la oliva, que se llama el surco supraolivar, y acá atrás la fosita retro. ¿Sí? ¿Qué importancia tienen esos surcos? A la altura de la fosita o surco supraolivar emerge el séptimo nervio craneal o facial, y en la fosa retroolivar, más acá atrás, sale el octavo nervio craneal o vestíbulo coclear. ¿Cómo yo ubico uno u otro? Justo cuando termina la fosita supraolivar debe estar el facial. Aquí de hecho está dibujado. ¿Sí? En cambio, muy acá atrás, bien acá atrás, donde está la protuberancia prolongándose, usted encuentra la fosa retroolivar. Usted nunca en el ser vivo va a encontrar la fosa retroolivar, porque acá va a estar, ¿qué cosa? El cerebelo. Entonces, este punto, cuando el cerebelo está junto, es decir, como normalmente pasa, se denomina ángulo pontocerebral.
emergencia del duodécimo nervio. Aquí estaba, ya lo dijimos, ¿no es cierto? El surco preolivar, emergencia del duodécimo nervio. Surco retroolivar. ¿Qué importancia tiene el surco retroolivar? ¿Ya? El surco retroolivar, aparte de ayudarnos a delimitar a la oliva, recordemos que había el surco preolivar con emergencia del duodécimo nervio. Acá atrás vamos a tener 3 nervios craneales súper importantes. Acá teníamos la porción espinal del onceno nervio, ¿cierto? Del accesorio. ¿Ya? Este viene y se continúa por el surco retroolivar. Como esto es una maqueta 3D, parece que tiene un poquito de falta. E inmediatamente acá arriba vamos a encontrar, ¿sí?, una porcioncita que sale a pegarse al espinal, que es la porción vulvar del accesorio. ¿Sí? Me voy a adelantar a esto para que ustedes comprendan qué hora es. 10:54, así que no todavía tiempo para. Viene la porción espinal, ¿verdad? ¿Sí? Y acá nos encontramos con una porción vulvar. ¿De acuerdo? Acá arriba